Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Universo por Descubrir. Una noche más, un día más, una tarde, mañana, según cuando lo veáis. Hoy tenemos un debate. Hoy vamos a debatir un poquito, vamos a hablar un poquito de todas estas noticias que están saliendo, que nos están volviendo un poco locos a todos, y qué mejor que tener a dos personas. Uno ya hacía tiempo que no venía por aquí, el otro un poquito menos. Os presento a Alejandro Merino, el árbol rojo. Bienvenido, ¿cómo estás? Me alegro verte. Hola Sergio, ¿qué tal? Hacía tiempo que no pasaba por aquí. Aquí nos hemos juntado unos cuantos y nada, es un placer volver. Hacía ya bastante tiempo, desde hace 2 años o así, que estuve hablando de la Navidad, me parece, o algo. Correcto. Pero ya era hora, además, en una cosa que siempre, cuando hablamos, dice, oye, que yo no sé mejor, queremos opiniones, queremos más opiniones de personas que tenéis canales, que investigáis, que le metéis a la historia. Por ejemplo, tú en tu caso, yo no me atrevería a hablar de historia, te diría la historia es muy bonita, pero solamente te diría eso. Y lo que sí te diría es que la mitad es falsa. Pero de eso sí podrías hablar tú. Y mejor, ¿verdad?, traer personas que se puedan dar más opiniones. Miquel, el 10º hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Sergio? ¿Qué tal, Alejandro? Hola a todos. Aquí de nuevo, ya otra vez, que ya era hora, ya habíamos tardado un poquito más. Sí, a ver si se van animando. Sí. Se irán animando más. Seguro que sí, seguro que sí. Vamos a analizar la super mega noticia. Pero lo vamos a analizar, si te parece, desde el principio con la traducción de lo que han puesto y han dicho, lo que vamos a ir hablando, si os parece. Tenemos nuevas noticias, todo el mundo va a saber, va a haber una fase de grandes revelaciones en la ufología y en el mundo, especialmente desde los Estados Unidos, con una confirmación subliminal sobre, y hablando con otros países, de lo que he estado hablando con Luis Elizondo y me ha dado la información. Todo esto va a ser en el Brasil UFO Summit, que empieza mañana. Estamos trabajando en este momento hasta el final de noviembre, y el cual vamos a revelar a la opinión pública desde los Estados Unidos, con el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos, un evento que es esencial para todos. Esto también hace a Brasil algo más grande en el reflejo internacional, en el movimiento internacional. Miembros de Two Stars Academy y el resto del mundo, en Europa, Rusia, China, India, Pakistán, van a saber que los extraterrestres existen. Y nada más y nada menos que así directamente hablan de ello. Luego tenemos una pequeña noticia que dice, con el apoyo institucional de Porto Alegre y la Oficina de Convenciones y Visitantes de la región metropolitana, el UFO Summit Brasil 2019 se llevará a cabo este martes 19 a las 8 horas, considerado el evento más grande para difundir la presencia de extraterrestres en la Tierra. Noticias que van saliendo sobre todo este tema que estamos hablando. Yo no sé vosotros, pero una primera impresión sobre toda esta movida, vamos a decirlo así. Pues dale tú, dale, Alejandro. Dale tú. Bueno, pues empiezo yo. Pues la primera impresión, yo creo que la noticia es realmente espectacular. Yo cuando el otro día escucho el ping ping en el teléfono, yo estoy a las 11 y pico, y digo, aquí está Sergio llamando por saco a esta hora intempestiva, y ya lo vi al día siguiente, creo, al otro, no me acuerdo bien. Y digo, hostia, la noticia a mí realmente me estoy entusiasmado, porque quiero saber el alcance a la que llega esto, porque tú sabes, como sabéis, yo tengo una pelea bastante encarnizada con los que yo considero los pseudoescépticos, porque yo me considero escéptico, yo parto siempre de un punto de vista escéptico, y después de las pruebas o las evidencias que haya, pues ya me decanto hacia un lado u otro. Después hay un movimiento que yo los llamo los pseudoescépticos, porque tienen una posición siempre negacionista y no la mueven
aunque tengan que mentir o obviar pruebas y evidencias para ello. Y cuando salieron, han estado saliendo estas desde los últimos 2 años, que tú también diste la primicia en castellano, Sergio, del tema del Pentágono, y ya estas últimas, que ya se ha aceptado el tema OVNI, que han entrado en ebullición, todos estos pseudoescépticos, que muchos aún están en la cueva, no quieren decir nada, otros han salido diciendo que ellos jamás habían dicho que no se creyesen en los ovnis, que lo que no creen son los extraterrestres. Pero de los ovnis no digo yo, vamos, están diciendo, usan la palabra magufo como para insultar a todos los que creen en el tema de los UFO, de los ovnis, y ahora me estás contando de que no, de que el objeto no identificado sí, siempre has dicho, digo, gente más falsa que una moneda de dos caras. Y como esto acabe, digamos, desarrollándose por el mismo cauce, porque ha sido un poco similar. O sea, ahora ya, antes eran los ovnis, hasta que han salido, digamos, reconocidos ya en la prensa oficialista, y ahora empezamos con los congresos, con el tema de los ya extraterrestres directamente, ya no hablando de ovnis, sino ya de un origen extraterrestre. Y como de aquí a un tiempo salga ya en los medios oficiales, a algunos yo creo que le van a empezar a echar espumarajos por la boca, se le van a salir los ojos de las órbitas, y realmente yo estoy muy interesado en eso. Yo me divierto. Luego te voy a hacer una pregunta así de historia que, Vale. que dominas y va a ser interesante esa pregunta, Alejandro. Antes de que siga, hay gente, vamos a saludar al chat, si te parece, Miquel, a todo el mundo. Muchas gracias por estar ahí, gracias por todos los que estáis ahí. Y hablan de una colección de ovnis, de una ristra de ovnis, satélites de SpaceX, ¿eh? Satélites de SpaceX, no son ovnis. Son satélites de SpaceX que está lanzando por todos los sitios. SpaceX, en vez de, no sé, repartir cartas, reparte satélites y coches Tesla y cohetes espaciales, ¿no? Es a lo que se dedica. Miquel, estas noticias, ¿qué te van pareciendo las primeras impresiones sobre ellas? Pues mira, pues qué te voy a decir. Lo que estamos viendo es que todo este asunto lleva una progresión y habría que determinar desde cuándo comenzó esta progresión, porque no fue en el 2017 con la revelación de los ovnis del Pentágono, sino que esto viene de mucho más atrás. Yo más bien pondría el punto de inicio de la era moderna con las películas de ciencia ficción, porque es cuando una información que tú piensas que es ficción, ya tu cerebro la está asimilando. ¿Para qué? Pues para que cuando veas algo similar, digas, yo eso lo he visto en una película, yo eso lo he visto en tal. Y en vez de morirte de miedo, pues dices, no, eso es de una película, es una luz, es un ovni, pero lo dejas como algo ahí intermedio, ¿no? Como que no te afecta tanto. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Pues ya cada poco nos están dando noticias de que si en Titán hay posibilidades de que haya vida, de que si en los 70 ya la NASA había descubierto vida, pero no lo dijo, que si el ingeniero jefe o un alto cargo de la NASA también ahora está diciendo que la gente no está preparada para descubrir vida en Marte, porque supuestamente de aquí a un par de años van a dar la noticia también de que hay vida en Marte, supuestamente, eso es lo que dijeron. Y ahora tenemos, pues hace 2 años también lo de los ovnis del Pentágono, las pirámides que sobrevolaron el Kremlin y el Pentágono, que eso también es algo que se puede manipular, que puede ser un fake, o el proyecto Blue Beam, pues es posible, pero cuando tú grabas el mismo objeto desde distintos puntos de vista, es que ahí hay algo más, ¿no? También el que se grabó en Israel, el que bajó... Fíjate, perdona que te corte, que es una pregunta que se me ha venido a la mente. Estábamos en el Ufology, estaba yo escuchando en ese momento a Jaime Maussan, que estaba explicando todo eso con todas las intervenciones que estaban teniendo los entrevistados por él y por su equipo, pero hubo una cosa que me chirrió en esas cosas. ¿Sabes cuál es? Los pocos testigos en una ciudad como Moscú y los pocos testigos en una ciudad como Washington, D.C. Sí, bueno, también tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente que simplemente lo ve y ni siquiera se para a grabarlo. Hombre, Moscú
creo que hubo más de una grabación, hubo varias grabaciones. Lo que sí es cierto es que no salieron a la luz muchas. Y en Estados Unidos, sobre el Pentágono, tampoco salieron a la luz muchas, pero sí que salieron varias, ¿no? Entonces, sí que es un punto determinante el número de filmaciones y grabaciones que salgan, pero claro, era de noche, también tienes que darte cuenta de que no se veía tan bien. Hombre, cuando tú grabas algo en la cámara, depende del tipo de cámara que tengas, pues no se graba lo suficientemente bien, pero este hombre, uno de los testigos, tenía una cámara buena y con eso, con una serie de filtros, pudo aclarar la imagen y se veía perfectamente que era una especie de objeto grande, piramidal, que se veía perfectamente, vamos, y lo grabaron varias personas. Entonces eso ya, ¿que puede ser falso? Sí, todo puede ser falso. Todo depende del grado de dificultad y de lo que quieran pretender con ese ejercicio, ¿no? Con esa falsedad de avistamiento o cualquier otro tema. Y ahora pues tenemos lo mismo, después de los ovnis del Pentágono, ahora esta otra revelación. Y la pregunta es, ¿se dará el salto definitivo o será un peldaño más para que la gente a nivel global pues se vaya mentalizando? No me refiero a la gente que se interesa por el tema, sino a la gente que ni siquiera presta atención a este tipo de noticias y se preocupa pues de cosas más habituales del día a día, ¿no? Pues ir a trabajar, el fútbol, la hipoteca, tengo que ir a Hacienda, las cosas cotidianas Otras de las clásicas preguntas que dice la gente, ¿no? Bueno, y dice, bueno, ¿y en qué nos va a afectar a nosotros? Espérate que como sea la revelación muy superior, nos va a afectar en absolutamente todo, absolutamente todo. Quiero hacer una preguntita. Ahora seguimos con todo esto. Casualmente, yo digo casualmente, Guerra de los Mundos, 2 series, una en la Fox, otra una miniserie, una ambientada en la época eduardiana de 1900 a 1910 y otra en pleno siglo XXI, 2019. ¿Crees que tiene algo que ver, Alejandro? Es posible. Ya sabemos que muchas veces el cine va adelantando cuestiones, pero también si nos ponemos a repasar los últimos 15 años, también es más o menos normal que haya series del espacio. O sea, tampoco es una cosa tan extraña. O sea, puede ser que sí, puede ser que no. No veo una evidencia clara porque echando la vista para atrás, pues recuerdo unas cuantas series del espacio. Esta que era como incluso de comedia, que era parecida a la de Star Trek, pero es que no me acuerdo mismo el nombre, pero que era como de risa. Y ha habido más. Vamos, yo recuerdo desde, yo sé, de que éramos jóvenes, que estaba el enano rojo. No sé si te acordarás de aquella serie. Los más jóvenes no sabrán ni qué serie es, pero bueno. Y siempre ha habido series del espacio. Y hoy en día con la cantidad de series, porque es que hay una brutalidad de series. O sea, es una cosa increíble. No me parece tan raro que haya series de lo que es la Guerra de los Mundos. Pero yo, la cuestión es que todo esto que ocurre, yo no creo que sea tan raro que haya tan pocas grabaciones, porque voy a contar, yo he vivido 2 avistamientos a lo largo de mi vida. Yo durante muchísimos años, que ya empecé ya desde los 14 años que empecé la investigación, yo al tema OVNI no le presté atención, o sea, ni quería ni dejaba de creer, simplemente no lo he investigado, lo tenía ahí. Y cuando me empecé a interesar, ya eso fue ya en el año 2009 o algo así, o sea, ya bastante tarde, yo había estudiado muchísimas cosas cuando empecé a interesarme por el tema OVNI, y fue cuando yo empecé a realmente fijarme en el cielo. O sea, hasta que no te pones a ver en distintos casos, ver vídeos y todo eso, pues no te fijas. Y yo en este periodo he visto 4, pero realmente que sean buenas, 2. Y uno de ellos fue en la playa, en plena luz del día. Estábamos en la playa y lo vimos allí lo menos 15 personas. La gente lo vio, era un disco, el típico disco volante, muy, muy alto. ¿Sabes dónde está la fábrica de cemento de aquí de Málaga? Pues estaba más o menos en esa vertical. Nosotros estábamos en la cala. Actualmente donde yo vi otro ovni. Pues, exactamente en el mismo lugar. Pues ahí, muy, muy alto, pero se veía claramente que era un disco. Incluso daba la sensación de que giraba. Pero vamos, estaba en un estacionario, se tiró 1 hora, lo menos, y lo vimos un montón de personas. La que lo vio primero, de hecho, fue mi mujer. Sí, al menos 1 hora o más. Y de buena primera se apareció. Bueno, pues allí, yo intenté grabarlo con el móvil,
nada, imposible. De hecho, yo tenía un Xperia en aquella época que era una mierda y no, que no se podía grabar. Pero es que allí la gente lo vio, sí, vale. Y pasaban, ellos seguían a lo suyo. Y realmente el único que estaba allí emocionado era yo, de todo el grupo que estábamos. O sea, la gente veía que había algo allí arriba, pero no le prestaba atención. O sea, realmente no es raro que la gente no grabe, y mucho menos en una ciudad que no se ve tanto. La gente, más que es lo que digo, la gente no mira al cielo. O sea, no estamos acostumbrados a mirar al cielo. Claro. Y por lo tanto, no es raro realmente que haya un avistamiento, ya sea de un objeto volador no identificado, o sea, de algo realmente, un dron o lo que sea, o sea, que también puede ser, y que la gente no lo vea. ¿Por qué? Porque es que la gente no está pendiente. Y aunque esté pendiente, le da igual. Dice, vale, ya está. Vale. John Sistiaga, el gran periodista John Sistiaga, ¿verdad?, está haciendo una serie sobre el terrorismo de ETA en el País Vasco. Y ayer, en un episodio que se llamaba Miguel Ángel Blanco, tuvimos la oportunidad de ver cómo en las universidades, en cuarto de Derecho, el 51% de las personas no saben ni qué es ETA. Ojo, ojo lo que estamos hablando, ni qué fue Miguel Ángel Blanco, ni qué fue lo que pasó en Hipercore. Hasta ese punto. Bueno, ¿qué quiero decir? Sí, ahora claro, ¿qué quiero decir? Que nos da igual todo. Estamos, no sé, yo creo que estamos totalmente idos. Sí, pero es lo que estábamos comentando antes, que todo ese tipo de cosas las han normalizado. Tú tienes un atentado, por ejemplo, hablando como hemos estado hablando, aunque es un tema un poco polémico, una vez y se monta un revuelo del carajo. Lo tienes todas las semanas y ya lo tomas como algo habitual. Y lo mismo pasa con los avistamientos, que nos los están poniendo en el cine, nos los están poniendo en los canales del misterio de todos los casos que se ven y tal. Al final llega un momento en el que la gente solo de oírlo, dice, eso es un ovni de eso. Y sobre todo aquí en España, que es lo que estábamos comentando antes, que en Estados Unidos es diferente, porque allí la gente tiene otra mentalidad y hay un aperturismo mayor sobre este tipo de cosas y ahí meten más caña y más... Pero aquí en España es lo que decía, ya te pueden estar llamando a la puerta, que como los extraterrestres no bajen y creen un partido político y se metan ahí en el Congreso y en el Senado, la gente no se va a enterar o no va a querer enterarse. Y es ese lavado de cerebro que han ido haciendo desde hace tanto tiempo, tal vez en un principio, con la idea de desprestigiarlo o con una doble función, con la función de que ese concepto, esa idea, vaya calando en la mente de las personas y al mismo tiempo como que lo deja a un lado, ¿no? Cumplen como dos cometidos. Y tal vez sea eso el punto de inflexión que tenemos ahora, en el que la segunda parte de ese cometido es el que van a potenciar, ¿no? Dando a conocer lo que supuestamente van a dar a conocer el martes en Brasil. Quería intervenir con respecto a lo que has comentado de derecho, de que no sabían lo que era ETA. Esta semana una de mis hijas, la más mayor, ha tenido un examen de historia. Bueno, ahora no se llama historia, ahora tiene otro nombre, pero bueno, da igual. La cuestión es que el tema era el siglo XIX en España. Bueno, es en bilingüismo, y cuando he ido a ver las preguntas que le iban a hacer, lo que tenía que estudiar, lo que era el tema, o sea, en un pequeño tema, daban la revolución industrial en España, toda la política, todo el siglo XIX, todas las pérdidas de las colonias, todo, en un solo tema, pequeñísimo, sin dar información, ni siquiera, o sea, incluso decían que cuáles fueron los últimos territorios españoles, y la respuesta en perderse era Cuba, Filipinas, Puerto Rico. Digo yo, bueno, ¿y qué pasa con los territorios en África? No lo mencionaban, ni Guinea, ni lo que es el protectorado de Marruecos, ni el Sáhara, ni Canarias, que se sigue manteniendo. O sea, el nivel está, claro, al ser tan bilingüe, para que los niños lo entiendan, pues dan un nivel que es paupérrimo. O sea, un nivel totalmente, realmente es triste, es que no hay otra manera para decirlo. O sea, es horrible, fatal. O sea, todo el siglo XIX en un solo temita. En un temita pequeñito, todo el siglo XIX.
O sea, Fíjate ¿qué nivel, que nivel se puede esperar? ¿Qué cultura se puede esperar? Ninguna, imagínate, en cuarto de derecho que diga una, dice, pero todo esto pasó hace escasamente unos años aquí. Pero ¿estos qué son? ¿Los que nosotros celebramos las fiestas y les rendimos honores? ¿Qué son? ¿Asesinos? Claro, se quedó la chica un poquito así como diciendo, lo estoy haciendo mal, ¿no? Cuarto de derecho. No sé. Me lo creo, claro que me lo creo. Cuarto de derecho. ¿No os habéis dado cuenta de que a un gobierno o a los que están por encima de ese gobierno no le interesa una población culta? No. Lo que le interesa es una población manejable, pero culta no. Para eso ya son los de las propias élites los que van a Yale, los que van a estas universidades que solamente entras con carta de recomendación. Ahí sí, ahí ya te cuentan de qué va el tema. Pero hay unos temas que estamos hablando, Gibran Hanna, que creo que está por ahí. Un abrazo muy grande, querido Gibran. Un abrazo a Brasil. Obrigado. Dale reconocimiento al padre Alexandre. Como tenemos que viajar a Brasil, ¿no?, que es donde se van a dar todas estas noticias, estamos hablando últimamente de estas conspiraciones mundiales, que no estamos dirigiéndonos a Illuminati y ninguna cosa de esta, no. Nos estamos dirigiendo a corporaciones, nos estamos dirigiendo realmente a empresas. Yo no sé qué opináis vosotros de todas este nuevo orden mundial, porque tiene una China en el zapato que se llama Donald Trump, este nuevo orden mundial. No sé qué opinión tenéis sobre todo lo que está ocurriendo en la nueva primavera de América del Sur. Bueno, y con la política de destrucción de Europa que está haciendo. Si nos metemos ahí ya no salimos. No, pero es que quiero una opinión. Ya que estamos, es bueno, ¿no?, dar esa opinión sobre todos estos temas que estamos hablando. Y sé que sois personas preparadas y sabéis contestar a ello. Hombre, bien, pues con el tema de Sudamérica, vamos, Sudamérica, Trump, las élites, llámalo Illuminati, llámalo élites, llámalo como quieras, son esa gente que está ahí arriba. Yo lo suelo llamar así, esa gente que está ahí arriba, tiene sus peleas entre ellos también. Y Donald Trump, pues es una piedra que les ha salido, pero eso no quiere decir que sea una piedra buena, sino que es otro actor que tiene su agenda y quiere que su agenda prevalezca sobre las de esas otras élites, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea bueno, ¿no? Simplemente diferente. Y en su relación con Sudamérica, pues bueno, lo que se está viendo es que hay una guerra, no es una guerra convencional, es una guerra política, es una guerra de subterfugios, en el que agentes, ¿cómo podemos decirlo? A ver, en todas las manifestaciones, en todas las revueltas, siempre hay una chispa que no sale del pueblo, a no ser que realmente sea algo, sino siempre hay intereses extranjeros que inician esas revueltas, esos focos, financian, pagan a gente que no tiene nada que comer y para que monte revuelo, en que eso se ha comprobado, se ha visto en muchos sitios que es así, y de hecho pues es una de las técnicas más básicas de los golpes blandos del manual de la CIA, ¿no? Y eso lo están aplicando paso por paso en Sudamérica. Las revueltas en Chile, bueno, ahora mismo el presidente de Chile supuestamente es de los afines al bando de Trump. Ahí se están metiendo todos por debajo de la mesa unos a otros. ¿Y la destrucción de Europa? La desintegración de Europa, pues eso forma, en un principio, hay un... A ver, la versión que tengo yo es que Europa se creó como una prueba, ¿no?, del nuevo orden mundial, a ver cómo iba a funcionar. Era como digamos, como una proto-orden nuevo mundial, o sea, como un proto-nuevo orden mundial para ver si podía funcionar. Y una vez que el experimento ya les ha servido o no les ha servido, pues lo borran y luego ya intentarán hacer su plan original en la versión, digamos, la versión buena, ¿no? Ahora, que ese nuevo orden mundial que tenían planeado les esté saliendo o no, ya es algo que estará por ver. Es algo que estará por ver y que tendremos que... luego también está la pretendida invasión por parte de la población musulmana de otras regiones, que también dicen que eso es lo que va a destruir Europa, ¿no? Pues que
simplemente la van a conquistar por natalidad. Inmigrantes que llegan con su religión, con sus costumbres, no se adaptan. De hecho, hay en Francia un montón de barrios que la policía no se atreve a entrar y que son... Y en Londres, y en Londres. Sí, sí, y eso no quiere decir... A ver, cuando hablamos de estas cosas, la gente siempre se te echa un poco encima. No, está diciendo, no, a ver, yo no estoy diciendo ni que sea bueno ni que sea malo. Estoy diciendo lo que está ocurriendo. Que eso beneficie a determinados sectores, a determinadas agendas, bueno, eso es otra cosa. Pero es lo que está sucediendo. Alejandro. Sí, que sí. Yo tengo una opinión algo distinta. Yo creo que existen distintos poderes, distintas facciones. Uno de ellos es este que quiere imponer el nuevo orden mundial. Además, que una cosa que se suele decir que de conspiración y todo eso, a ver, solo hay que leerse la biografía del señor Rockefeller. Y lo dice claramente, lo dice de forma abierta. Y la cuestión es que existen, como digo, distintas facciones. Una de ellas, que es la que ahora mismo está actuando desde hace unos años más en Sudamérica, es la que quiere imponer toda una ideología que ya está impuesta totalmente en Europa y en Estados Unidos y Canadá, y está intentando, y ahora el caballo de batalla es Hispanoamérica y también pues países como Brasil. ¿Qué ocurre? Pues estamos hablando de toda esta ideología que está más metida en la izquierda, pero también en la derecha. Ojo, no es solo únicamente izquierda, como existen algunos pensadores como Agustín Laje que ataca exclusivamente a la izquierda en lo que es esta ideología. Y no, la derecha, por ejemplo, aquí en España, lo que es el PP, por ejemplo, también la tiene, que está hablando de lo que es la imposición de la ideología de género, lo que es el avance del aborto, que ahora mismo es un caballo de batalla en toda toda Hispanoamérica increíble. Y toda esta ideología está por un lado. Esto es por un lado. En Europa eso ya ha entrado, ya están con el segundo nivel, que es lo que es la destrucción de lo que es la cultura occidental. O sea, todo lo que es la civilización griego-cristiana, toda la civilización que es la que realmente se ha acabado imponiendo en todo el mundo, pues existe ahora mismo una auténtica batalla para acabar con ella, para poner otra cosa. O sea, eso es un lado, eso es un poder. Después tenemos otro poder que está en Rusia. Pues Rusia claramente ha frenado toda esa ideología, pero eso no significa que tampoco sea bueno, porque Putin puede ser un buen gobernante para los rusos, pero eso no significa que sea bueno para los demás. Pues de hecho a Rusia le interesa que Europa se desintegre. ¿Por qué? Porque es un rival económico. De hecho, en todo el tema de las independencias, aquí en España lo estamos viendo en Cataluña, Rusia está ahí metida. Por otro lado está Trump. Trump es una piedra en el zapato de todos estos planes, pero Trump va a estar 8 años, no va a estar más. Lo mismo, es una piedra en el zapato de toda esta ¿Crees que va a ganar el año que viene? Puede ser, no lo sé. De luego, por la prensa parecería imposible, pero también por la prensa parece imposible que fuera a ganar la primera vez. Las cosas como son. Yo, de hecho, me llevé una sorpresa enorme, porque yo no había seguido realmente la campaña americana. Después sí me informé, pero no la había seguido. Y por lo que a mí me había llegado por los medios de comunicación, parecía que Hillary iba a arrasar. Cuando por la mañana sí, verdad, iba a arrasar. Sí, cuando yo me desperté y que había ganado otra vez, yo no puede ser. Pero, a mí me ha hecho mucha gracia lo del impeachment me ha hecho muchísima gracia que está todo el mundo, no vean lo que le están haciendo a Donald Trump y Donald Trump. No, si yo ya lo decía, que tenía negocios con Ucrania y con Rusia y con tal. A ver, Donald Trump, haga lo que haga, la prensa y los medios lo van a criticar, absolutamente todos. O sea, si hace una cosa, lo van a criticar. Si hace lo contrario, lo van a criticar igual. Bueno, la ABC... exacto, pero en líneas generales. Pero es lo mismo digo, Donald Trump está en lo que se refiere a la política para los estadounidenses, pues lo está haciendo bien, económicamente el país va como un tiro, en el paro igual, tiene unos datos, pero es lo que digo, eso no significa que sea bueno para los demás. Puede ser un buen presidente para los estadounidenses, pero no significa que sea bueno para el resto. Ya sabemos que Estados Unidos siempre está metiendo las zarpas en todo lo que es el resto de América, a través de la CIA, y le gusta pues manejar también lo que es, porque Estados Unidos, a ver, cuando alguien tiene un imperio no le interesa que los demás sean fuertes, esto es así. Después está el mundo islámico. El mundo islámico también es algo
que está ahí, que tiene mucho dinero, muchos recursos y una población inmensa y sobre todo un poder en el sentido ideológico. O sea, es muy difícil, mientras que los occidentales somos mucho más manipulables, somos más fáciles de manipular, de hacernos cambiar de opinión. El musulmán tiene una idea ya muy fijas, muy establecida desde que es un niño y es muy difícil. O sea, todo el tema de esta ideología que a nosotros nos han metido en 50 años, para que lo metan en el mundo musulmán van a necesitar un par de siglos. Por lo cual es otro caballo de batalla y se está usando, o sea, todo lo que es el islamismo se está usando para atacar Europa, para atacar la civilización europea. Totalmente, y yo creo que es un gravísimo China, problema. y después está por otro lado China. China es también, va a su bola, China tiene su China pensamiento. otros días dice que sacó un ovni, claro, y luego lees realmente y es que no vuela, no puede ni siquiera volar, ¿no? Es un modelo. Sí, la tecnología. Dice, China ha sacado un ovni. No, ni vuela, ni siquiera. Alejandro, tengo que hacerte una pregunta. Y ahora vamos después contigo, Miquel. Y esta te la quería hacer y creo que en directo es bueno porque tiene mucho que ver con todo esto, ¿vale? Vamos. Adelante. Cuando estuve haciendo el curso de exorcismos... ¿Has hecho un curso de exorcismo? Sabía que habías hecho un vídeo sobre posesiones, pero no lo he visto. En el Vaticano, sí. Ah, bien, está guay. Dime, cuéntame. Cuando estuvimos allí, en la Universidad de Roma, Regina Apostolorum, nos dijeron, nos encontramos con muchas cosas que si quieres algún día te iré comentando, nos comentaron que el supuesto Dios que vino del cielo, de los cielos, nos creó a nuestra imagen y semejanza porque Satán ya estaba aquí. Es decir, los ángeles, demonios, buenos y malos, ya estaban habitando este planeta. Tiene mucho que ver con la ufología lo que allí nos contaron, porque claro, bueno, insisto, esto hoy lo he contado yo con Teresa Porqueras, que te lo he dicho a ti, Miquel, en off, en Radio Barcelona, que estaba haciendo una entrevista. Pues nos decían, claro, tú llegas allí, tú te crees que vas a encontrar todo lleno de curas, ¿no? Y lo que menos... No, ahí van también japoneses incluso y musulmanes, los exorcismos. Musulmanes, sí. Es que anglicanos... yo imagino que os lo dirían o no lo dirían, pero el tema de las posesiones en cada cultura... Sí. Porque mucha gente se cree que es solo el mundo cristiano o católico y no es así, te puede afectar a cualquiera. Y los musulmanes, por ejemplo, los imanes, los exorcismos los tratan normalmente de forma tradicional intentando conversar con el jinn, pero es que no funcionan bien. O sea, al final el rito romano es el que mejor funciona. Y hay muchos exorcistas que dicen que cuando lo cambiaron hace unos años, no recuerdo si lo cambiaron hace 10, 15 años. Sí, exacto. Pues tú lo tenías que hacer. Yo hace ya mucho que estudié el tema este. Muchos dicen que en el anterior funcionaba mejor. Mucho mejor. Exacto. Pero incluso en Japón, por ejemplo, que los budistas van allí, acaban acudiendo a los sacerdotes católicos. Mira que yo no soy cristiano, ¿eh? Sí, pero está claro que funciona mejor el tema. Es una relación de extraterrestres con... somos nosotros quizá una el otro día tú lo comentabas con el RH y tal, teníamos, ¿verdad? En unas conversaciones por ahí lo veía. ¿Somos una raza puesta aquí en este planeta? Yo pienso que no. Yo pienso, mi opinión. Ojo, esto es una opinión subjetiva totalmente, que nadie se va a pensar que yo estoy aquí poniendo... Yo pienso que el ser humano está demasiado bien adaptado a este mundo como para ser de fuera. Ahora, otra cosa es que nos hayan retocado. Eso es otra cuestión. Pero yo pienso que el ser humano es oriundo de aquí y totalmente. Ahora, el tema de los extraterrestres y los de ángeles y demonios. Por un lado está la versión católica, que imagino que es la que estaban hablando, porque claro, es que cada religión... Es que no. ¿No te dieron la versión católica? ¿Te dieron una cosa un poquito más...? Te dan un matiz, porque lo que heterodoxo. Es que aprendas lo que está pasando en realidad y lo veas. Y es tan fuerte, tan shock, tan duro, que claro, cuando una científica del acelerador de hadrones se pone allí a decir... Es que la gente se cree...
la gente se cree que el tema del exorcismo es que tú vas allí y dices, mira que hay un endemoniado y va un cura y que va, te mandan al psiquiatra. Te dice, mira, vete al Psiquiatras, psiquiatra, ahí va. psicólogos, abogados, médicos, Y si todo nada esto. funciona, ya nos llamas. Y la mayoría de los casos son fraudes, 99. y ellos lo dicen, ellos lo dicen. Pero es que no solo en el tema del exorcismo, en el tema de las curaciones de Lourdes, existe una comisión, existe un sitio donde se investigan las supuestas curaciones, y allí te encuentras gente de toda condición, de toda ideología y de los campos de la ciencia. O sea, te encuentras de ateos, judíos, musulmanes, budistas, hinduistas, cristianos, te encuentras de todo. Además, Hace poco. quieren que haya diversidad ideológica para que no se diga. Y tienen unos parámetros realmente brutales. O sea, muchas veces existen curaciones que no se pueden explicar y los descartan porque no cumple una cosita de los parámetros estrictos que tienen. Y han llegado a verse cosas increíbles, incluso crecimientos de hueso. O sea, incluso desapariciones de prótesis y que haya los órganos restaurados. O sea, en el tema de Lourdes, y esto está comprobado por científicos, con informes médicos anteriores y posteriores. O sea, es una cosa brutal. O sea, la gente tiene una idea. Por un lado es que hay que diferenciar, yo siempre digo que existen tres iglesias. Fíjate, yo digo que hay dos. Yo digo que tres. Por un lado está la iglesia política, de la que el señor Francisco es un auténtico político a la cabeza. Ya, tú sabes lo que dice Eric Frattini, te voy a cortar, pero sigue ahora. Eric Frattini, el maestro Frattini, dice que Juan Pablo II fue el mejor político que ha habido en el mundo y el peor papa que ha tenido. Pues muy posible, es muy posible. Bueno, yo creo que peor papá es el que hay ahora. Después hay otra iglesia que yo digo que es la iglesia de la gente, que es la iglesia de las parroquias, de los que hacen los movimientos de pastorales, la gente que va a África, a países de América a ayudar a la gente. O sea, esa iglesia hace una labor increíble. O sea, y todo lo malo que hace la primera que he dicho, la hace buena esta. Después existe otra iglesia, considero yo, que es la iglesia científica, que hay muchos jesuitas ahí metidos, sí, pero que hacen una labor también muy, muy, muy buena. O sea, que tú te pones a ver la cantidad de descubrimientos científicos, de física, que la han hecho gente religiosa, y es realmente importante, es un tema realmente interesante, que parece que no, pero están ahí, la iglesia también, y se lo toman muy en serio. O sea, que la gente no se crea que esto como son religiosos, pues se creen cualquier cosa. De hecho, de eso nada. Gente muy, muy capacitada. Me ha gustado mucho que respondieras, te lo agradezco, porque sabes Y ojo, que no soy cristiano ni católico. Ya. Lo digo. No sabías que había estado allí haciendo ese curso, pero claro, toda esta relación, Miquel, vamos contigo, que nos lleva a que en esta noticia última que se va a dar, el Vaticano está implicado. Ahí es donde quería llegar también, porque vamos a ver, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, hemos hablado también de geopolítica, hemos hablado de élites, ¿cómo está relacionado con este evento, ¿no? Con esta revelación? Porque a eso también, a todos los conflictos que hay ahora en el mundo, depende del nivel de revelación. A lo mejor es simplemente un peldaño más y no pasa nada. Y seguimos cada día como atentos a las banalidades del día a día, ¿no? Pero a lo mejor es algo más gordo y te dicen ya, y después de eso es un reconocimiento por parte de los países a nivel progresivo, ¿no? Con una agenda, la agenda que tengan, y entonces eso sí que va a afectar de una forma más significativa y no sabemos hasta qué grado, ¿no? Y luego el Vaticano, dices que está metido ahí también, claro, pero es que tenemos que tener en cuenta una cosa, todo el tema de exorcismos, todo el tema de extraterrestres, todo el tema de portales dimensionales, somos nosotros los que les ponemos los nombres y las etiquetas, pero esos fenómenos, esas realidades, ya están ahí de siempre. Ahora, llega el ser humano y le dice, no, estos son demonios, estos son extraterrestres y estos son seres interdimensionales. Y a lo mejor acertamos en describirlos, o a lo mejor nos quedamos muy cortos y solamente damos la descripción en concepto a la capacidad que tenemos para describir un hecho, para describir que esto es un demonio, que esto es un extraterrestre. A lo mejor nos estamos quedando muy cortos y es todo mucho más complicado, ¿no? Es como el ejemplo de, no, ¿por qué
los extraterrestres todavía no han contactado con nosotros? Pues bueno, pues hay muchísimas explicaciones, ¿no? La mía es que somos una guardería y estamos ahí protegidos, mirándonos, algunas razas aprovechándose de nosotros, ¿no? Mientras estamos en ese periodo evolutivo, intentando retrasarnos para poder seguir aprovechándose de nosotros todo lo que puedan, y cuando ya salgamos, vemos ese estirón de ya me he hecho un poco más mayor de edad, pues empezar a relacionarnos ya con otro tipo de seres más abiertamente, ¿no? Es como el hormiguero, que la hormiga se pregunta a la otra, esto es el mundo, esto es todo, no hay más seres ahí, y a lo mejor estamos mirando el hormiguero, pasando al lado de él como, mira, hormigas, y ni siquiera son conscientes, ¿no? Las hormigas de que están siendo observadas. Pues un poquito es todo eso, y ahora la pregunta sería esa, ¿no? ¿Cómo va a afectar a nivel general, a nivel de iglesia, a nivel de religiones? Porque lo que decía antes Alejandro, claro, los musulmanes tienen una mentalidad mucho más rígida, mucho más dirigida que los occidentales, que a lo mejor somos un poco más, como se podría decir, libertinos, ¿no? Más, somos más maleables a la hora de, si nos dan un buen argumento, pues a lo mejor podemos cambiar incluso nuestras ideas más acérrimas, ¿no? Pero ¿cómo va a ser la reacción entre toda esa... Bueno, tengo que decir una cosa. Ahí, el mundo musulmán, por lo menos la parte que yo conozco, tienen una creencia mucho mayor en todo este tipo de cosas. Pero ellos lo llaman a todo jinn, no solamente a las posesiones. Una luz en el cielo es jinn, una cosa que se mueve es jinn, todo es jinn. Todo es ese espíritu. Y el Saitán, y está el Saitán, que es Satán. Sí. Y entonces, claro, ¿cómo va a afectar? ¿No? Esa es la pregunta que me gustaría que alguien me respondiera. ¿A qué nivel y cómo? Va a afectar muchísimo, pero muchísimo. Lo del Seitan... Pues yo creo que no, ¿eh? Yo creo que el tema extraterrestre... ¿La gente lo va a aceptar tal cual? Sí, mira, vamos a ver. El tema de las creencias, ¿vale? Los que lo tienen más complicado. Los que lo tienen más complicado. ¿Serie? Los que tienen más complicados para lo que se refiere a religiones, ya estamos hablando de religiones, para aceptar la vida fuera de la Tierra, son las religiones dármicas, por un lado, porque llevan milenios diciendo de que la Tierra, toda la creación es la Tierra. O sea, eso para empezar. Después está el Pritiloka, el hinduismo, distintos planetas de los dioses. Pero como estos seres no fuesen dioses, no tienen problema. Y los ateos, porque obviamente no han creído en eso. O sea, no creen en nada. Un ateo que no cree ni en temas religiosos, ni en temas... O sea, pues puede suponerle un shock que lo cambiarían a, bueno, esto sí es verdad. Pero ni los judíos, ni los cristianos, ni los musulmanes van a tener problemas en ese sentido. Sobre todo los musulmanes y los cristianos. Hay que entender que los musulmanes también consideran la Biblia como un libro sagrado. No es el sello, no es el Corán, que la palabra de Alá. Corrígeme si me equivoco, pero Jesús María, es el segundo profeta más importante del Islam. Incluso se nombran más en el Corán. ¿Más que qué? ¿Más que Alá? No, más que Alá no, que va ni por asomo, pero es el segundo. No lo sé. No, Mahoma no se menciona prácticamente a sí mismo. Mahoma, de hecho, las referencias que tenemos de él están más en los hadices. Por eso te pregunto. Las fuentes del Corán no es tanto, Mahoma se menciona, pero no se sabe, no da demasiada información. Y eso que Jesús para los musulmanes es el segundo profeta más importante. Para ellos no murió, para ellos fue rescatado, porque le dan como mucha importancia al sistema, y para ellos no es el hijo de Dios, para ellos es un profeta, el más importante. O sea, más que Moisés, más que Abraham, para ellos Jesús, el hijo de María, de Miriam, es muy importante, pero no es. ¿Pero qué pasa? Jesús tiene en uno que no es escrito por Jesús, realmente por uno de los apóstoles, que Jesús no dejó nada escrito. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Y esa frase significa la aceptación de vida extraterrestre para cualquier creyente en el cristianismo o en el islam. Fíjate que una cosa muy bonita que nos dijeron allí es que simplemente esa frase. Utilizáramos la lógica del siglo XXI al leer las antiguas escrituras e intentáramos trasladarlas
Sí, yo pienso que hay que pensarlo con la lógica actual y el conocimiento actual, pero también hay que intentar muchas veces ver con la lógica de la que lo intentaron escribir. O sea, cuando Lucanus, pues escribió su evangelio o los hechos, hay que ponerse en la situación de esta persona. O sea, cuando Mateo escribió para los judíos y era un judío, y hay que entender su evangelio desde ese punto de vista. Cuando, nos vamos a los escritos de del budismo, de quien sea, del taoísmo, de los budas del bosque, el famoso Buda del bosque. Cuando vemos todos estos estudios, hay que entender qué clase de vida en la que se daba la vida padre, todo hay que decirlo, tenía esta gente en qué contexto histórico. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo muy claro, cuando se desarrolla el tantrismo, el tantra viene del hinduismo, pero se desarrolló más en el budismo. Ajá. Pues es una filosofía, ¿no? El OM, ¿no? Bueno, no, sí, bueno, ya es que depende. Los textos tantra originales son 4 textos que son del siglo IV antes de nuestra era, pero bueno, eso hay mucho de rito, es como el dios y la diosa, pero después se desarrolló a lo largo de los siglos, a lo largo de todo el primer milenio de nuestra era, se desarrolló en lo que es el mundo budista. Y este tantrismo llegó a un momento que consideran que en el acto, digamos, energético de Maituna, pues el hombre no debe dar su energía de forma limitada. O sea, dicho claramente, no debe eyacular. O sea, y de ahí se ha mantenido toda esta creencia, en buena parte del tantrismo, no en todo, de que durante las relaciones sexuales el hombre no debe impedir la eyaculación. Y esto puede tener su sentido, en el sentido que estas personas estaban todo el día fornicando, las cosas como son. Pues digo que se daban una vida absolutamente espectacular. No había tele. En una época en la que la nutrición era pésima. Entonces, ¿qué pasa? Realmente, cuando el varón tiene por la emisión seminal, pues está perdiendo una serie de vitaminas, hierro, minerales que tiene que recuperar. Cuando una nutrición es insuficiente, pues obviamente tiene sus carencias. O sea, puede afectar al cuerpo. Entonces, todas estas observaciones a través de la práctica que tuvieron estos monjes, porque eran monjes, pues llegaron a la conclusión de que era mejor retener el líquido. ¿Qué ocurre? Que eso vale para ese momento concreto. Para ese momento concreto. Cuando alguien que hoy en día es capaz de tener una nutrición absolutamente brutal, pues realmente y quiere practicar el tantrismo, no necesita utilizar esa práctica de retención. ¿Por qué? Porque no tiene esa necesidad nutricional. O sea, es un ejemplo de ver, desde el punto de vista moderno, entender cuando se desarrolló ese postulado en la situación en la que ellos vivían, que comían arroz y punto. No es que los ves en los textos, que tenían 4 hierbas y arroz, todo el puñetero día comiendo arroz. Pues claro, estaban desnutridos. Una cosa, me preguntan qué mapa tienes detrás. Esto es un mapa, esto es del siglo XVII, creo que es. No sé, me lo regalaron en un cumpleaños y la verdad es que me encanta y lo tengo ahí. Es un mapa del siglo XVII, un mapa del mundo. Tendría que mirarlo bien exactamente para ver quién es el autor. Miquel, vamos a ir terminando con las dos últimas noticias, si te parece. Tom DeLonge, Coast to Coast, suelta esta tarde, 15 de noviembre del 2019, To The Stars Academy dará a conocer las diferentes razas que visitan la Tierra en Coast to Coast. Es decir, es el programa por excelencia prácticamente de Norteamérica. Pues Tom sí. DeLonge, presidente, CEO de To The Stars Academy, en radio, en prime time. Señores, To The Stars Academy pronto va a dar a conocer las diferentes razas extraterrestres. Vale. Y se queda tan tranquilo. Sí. Yo para esas cosas soy más escéptico, fíjate. Sí, pero claro, es que claro,
Yo ya de Tom DeLonge empiezo a creérmelo todo. Ten en cuenta que este señor de Two Stars Academy es quien va a tener un contrato con el Ejército de Tierra para proporcionarles metamateriales y adaptar los vehículos terrestres que sean menos detectables, más resistentes, y encima te está diciendo que es con tecnología extraterrestre. O sea, no Sí, es... pero A ver, la cuestión es que, bueno, yo que como digo, yo soy escéptico, yo necesito ver pruebas. A mí cuando alguien me dice que sí, que a mí me ha abducido alguien, vale, demuéstramelo. O sea, una cosa es que se reconoce, yo ya he visto, yo he tenido varias visiones, existen muchos vídeos, vale, el fenómeno OVNI está claro, además, yo desde que lo empecé a estudiar creí en él. Que es tecnología que no es de este mundo, también me parece obvio. O sea, nada más que analizar, ya no solo yéndonos a cuadros o testimonios antiguos que son coincidentes con lo de hoy en día, sino que se ve que la tecnología no es. O sea, que me vengan a decir, no, esto es una cosa rusa. Sí, y se han venido aquí a Estados Unidos o a donde sea a hacer las pruebas, vamos, no tienen ni cabeza. Claro, y más que llevan las pruebas que llevan 40 años con las mismas pruebas. O sea, no, o sea, ese tipo de cosas, pues lo veo lógico. Ahora, cuando alguien me dice, sí, existen 43 razas extraterrestres, yo digo, ¿y cómo lo sabes? No ha dicho no ha dicho ni cuáles, ni ha dicho nada. Digo eso, Vamos a dar a conocer. Pero bueno, que digan por qué, ¿cómo lo saben? Es lo que yo necesitaría. Pues como sabían el tema del Pentágono, es decir, él salió aquel 16 de diciembre y dijo, señores, tenemos 3 vídeos del Pentágono que son originales y son ovnis. Y hasta el momento, en ningún momento han asegurado que fueran de origen extraterrestre, han dado la posibilidad, pero claro, decían que eran objetos que no son nuestros y que tienen una tecnología que no conocemos, ¿no? Pues sí, bueno, la nueva nomenclatura que le han dado para decir que no son UFOs y que no son ovnis. Otro nombre. Es más, hoy te comentaba, ¿no? Hoy te comentaba que Pakistán había analizado todos esos ovnis después de 2 años y dice, Pakistán, dice, tenemos un problema, hemos analizado todos estos vídeos y efectivamente no son ni nuestros, ni indios, ni sabemos de quiénes son. Sí, pues... ¿no? En 2 años todos los gobiernos están diciendo, ¿qué movida es esta? Es lo que estábamos hablando desde el principio, que todo lleva una progresión, ¿no? Y ahora yo creo que estamos en el punto a lo mejor más delicado de esa progresión. Porque ¿qué va a ganar una empresa que se ha vuelto tan importante como la de la... ¿Qué va a ganar diciendo eso? O sea, que tiene tecnología extraterrestre y que además tiene un contrato con el Ejército de Tierra. Y hoy con el Ejército del Aire, que eso ya será otra cosa. A ver, es que sea un bulo, que sea una mentira, es que es un desprestigio. No. Yo no estoy diciendo que sea mentira, estoy diciendo que lo tendrán que demostrar. Claro, evidentemente. Es lo que digo, yo no digo que sea mentira, digo que tendrán que demostrarlo, tendrán que... Sí, pero ahora, es que ahora tenemos otra cuestión. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿Qué es? Porque la agenda ha llegado hasta un punto en el que toca que sea ahora, pero claro, ¿cuáles son las condiciones? Porque todo esto no va a ser gratis. Algo va a tener que ser, no dado a cambio, sino tal vez ocultado. A lo mejor todos los trapos sucios que han tenido de aquí, o sea, de hace tiempo... Desde Blue Book, desde el proyecto Blue Book. Por ejemplo, van a ser borrados, van a ser perdonados, van a ser olvidados, clasificados y enterrados, como que todo lo que ha ocurrido hasta aquí, vale, vamos a permitir la desclasificación OVNI, vamos a decir la verdad, con la condición de que todas las tropelías que hemos hecho de un tiempo a esta parte desaparezcan. Amnistía. Condiciones, sí, amnistía. Hombre, que por otro lado, por muy duro que parezca decirlo, yo creo que es la única forma. Y luego también, porque se me ha quedado una cosa antes que decíamos, Alejandro, cuando decías que no pensabas que iba a haber repercusiones, las repercusiones van a ser más algo, pero no creo que sean demasiado graves, salvo que pase, a ver, si aparece el tipo Independence Day, obviamente sí, pero porque lo digan, no. Pero todo dependerá. Vale, ahora nos dicen, sí, los extraterrestres existen, ¿y ahora qué? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Mira, tenemos tecnología para curar todas las enfermedades del planeta.
Ahora, Eso, si lo tienen, no lo van a decir. vale, no, a ver, es que tenemos que tener en cuenta que nosotros para ellos somos hormigas, que todas las ideas que se nos hayan ocurrido es como un jugador de ajedrez, es como si yo ahora que sé jugar ajedrez, básicamente me enfrento a Kasparov o a cualquiera de ellos, me va a dar por todos los lados. Y aquí tenemos la misma situación. Pensemos lo que pensemos, ellos ya lo han pensado antes. Cualquier cosa que nosotros creamos, que es, ellos ya la han valorado. ¿Por qué? Pues porque tecnológicamente, supuestamente, son inmensamente superiores a nosotros. Y nuestra inteligencia no va a llegar a la suya, ni por asomo. Entonces, cualquier cosa que pensemos, ellos ya la tienen pensada, pero más que repensada. Entonces, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cómo va a afectar? Claro, si nosotros sabemos o dejan dar a conocer que el gobierno de cualquier gobierno, el de Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido contacto con estas razas desde hace años, ¿quién es responsable de todos los familiares que se han muerto porque las farmacéuticas han querido hacer negocio con los medicamentos para el cáncer, con los medicamentos para el SIDA, con todas esas enfermedades que muchas de ellas ni siquiera sabemos si son naturales o son creadas? Claro, ahí hay responsables. ¿Por qué? Primero, porque sabían que la cura existía y, sabiéndolo, no la han dado a conocer por un interés económico. Porque el sistema que esas élites han creado sigue funcionando y esa punta de la pirámide no pierde el poder. Pues solamente con ese anuncio toda esa pirámide se tambalearía, dependiendo de la repercusión que tenga en las bases de esa pirámide. Las bases de esa pirámide dicen, ¿cómo? Extraterrestres, ¿cómo? ¿Lo sabíais? ¿Cómo? Mira todo lo que está pasando. Si la base de la pirámide se va o se desestabiliza, los que están arriba caen. Y ahí está el peligro. Antes de seguir, hay ciertas cosas que van haciendo y diciendo por el chat. El observatorio del Vaticano, ninguno se llama Satán. ¿Vale? Sí, que decían que había un... No se llama Lucifer, Satán. decían, sí. Ni Lucifer ni Satán. No, esos son bulos. Esos son bulos que... ¿Vale? Lo que sí se llama Lucifer es un componente que tiene dentro uno de los equipos creo que es en Arizona, en el que tienen el Vaticano en Arizona, que es LUCIFER, ¿vale? Es un componente de cristal que tiene esas lentes y ese visor, pero ni se llaman Lucifer, ni se llaman Satán, ni nada de eso, ¿eh? Eran las iniciales, ¿no? LUCL1, puede ser. Sí, y decía Lucifer. Vale, eso es un pero grande. Pero hay una cantidad de bulos respecto a la iglesia que es brutal. De vez en cuando aparece de que... Además, ha aparecido con distintos papas. Según hay papas que la iglesia va a pedir certificado de virginidad. Y te aparece... O yo sé, cosas disparatadas. A veces es realmente increíble. La de bulos que hay. Hay muchas veces que a lo mejor te dan una noticia y después te sale otra noticia desmintiendo la primera. Y entonces ya das por hecho que la que desmiente es la verdadera. Sí, por ejemplo, con... A pensar si esa noticia que está desmintiendo a la primera no es el bulo. ¿Por qué? Porque la primera es verdadera y no quieren que se sepa o quieren que se desprestigie. Y eso ha pasado, por ejemplo, con Benedicto, el Papa Benedicto, que sigue siendo Papa. Sí. Porque cuando Benedicto hizo la renuncia en 2012, 2013, en 2013 creo que fue, hizo un discurso que lo dio en latín. Él no renunció a la cabeza de la iglesia. La frase que él usa en latín no renuncia a la cabeza de la iglesia, renuncia a lo que es el Vaticano, no sé cuánto, pero sigue siendo el Papa de la iglesia hasta que se muera. Cosa que otros papas que renunciaron en su día volvieron a ser cardenales, volvieron a su anterior puesto. Es algo curioso porque en el Vaticano, cuando se puso el discurso que hizo, después lo corrigieron y cambiaron la palabra esa en latín para que pareciese que se había renunciado. O sea, ahí en la iglesia hay una cosa. Lo de la renuncia de Benedicto es algo que huele, pero mal, muy mal, ¿eh? Me voy a Frattini, que Frattini es lo que habla, es el mayor conocedor de la política vaticana, no de la iglesia. Él no cree ni siquiera en la iglesia. De hecho, mucha gente considera que Francisco es un antipapa, no es un papa legítimo. Sí, correcto, exacto, es el tema. Incluso uno de los mejores papas que ha habido en la iglesia
es Benedicto XVI. No lo digo yo. A ver, No Benedicto lo digo XVI es un teólogo y un erudito. Fratini, cuidado. Mm. Un conocedor Yo- tan grande como Eric Fratini, ¿no? Es que estamos muy desinformados, Alejandro. Hay ¿Tú te mucha has fijado, información. aunque no tiene que ver con el tema de que estamos hablando hoy, que cuando Benedicto subió al papado, la prensa es que lo atacó de forma inmisericordia, todo, o sea, absolutamente. Y sin embargo, cuando salió Francisco, la prensa lo trata como si fuese una maravilla. O sea, de Sí, buenas a pero son primeras. las nuevas estrategias de las grandes corporaciones, ¿Para quién trabaja Francisco? por ejemplo. ¿Para quién trabaja Francisco? Y bueno, y el tema este de Benedicto había varios bulos, que era por lo que había sacado el tema este. Por eso. Por ejemplo, salió, bueno, supuestamente renunciaba porque estaba en las últimas y han pasado ya 7 años y sigue ahí, pero que, no sé, fue en 2015, salió una noticia que le había dado un derrame cerebral. No, antes, no el Batilix, sino que le había dado como un derrame cerebral y se había quedado tonto y era un bulo, era mentira. El hombre sigue escribiendo y sigue estando bien. Está ahí apartado, está escondido, me da la sensación de que para que no se lo carguen. Y ahí hay realmente algo muy siniestro, ¿eh? Ahí en el tema de la iglesia hay algo muy siniestro metido. Muy siniestro, que lo mismo que es maravilloso, que tú entras, no en el Vaticano, sino cuando entras en esa organización, ves, observas, aprendes, estudias desde las 8 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde, 10 días a muerte, pam, pam, pam. Es muy duro, ¿no? Lo que allí se vio. Insisto, no te lo crees, básicamente. Es que lo de las posesiones, yo empecé a estudiarlo pensando que era una puñetera estafa. O sea, cuando empiezas a ver cosas, dices tú, hostias, que esto va a ser real. Y acabas convencidísimo. Vamos, es que existen. Que la mayoría son fraudes, y lo dicen ellos. O sea, de cada. Sí, yo vi una estadística cuando hice los estudios. Lo que pasa es que ya estaban un poco antiguas, porque creo que son de 2010 o por ahí. Que en Francia, porque el número de exorcistas se ha disparado en los últimos 30 años. De unos 1000 casos que habían estudiados en no sé en qué periodo, solo 3 o 4 habían sido auténticos. Correcto. O sea, esa era la cifra, más o menos. No, la exacta no me acuerdo porque estoy de memoria y estoy hablando de una cosa que estudié hace muchos años. Pero era algo así. O sea, es algo realmente que sorprende. Sorprende y da miedo. Con el tema de los... Así de claro lo digo, que da miedo. Miquel, cuando escuchamos todas estas noticias y terminamos con la última de CRADA, el famoso CRADA que se ha creado hoy, día 15 de noviembre, la Fuerza Aérea Estadounidense firma contrato también con Tom DeLonge y Luis Elizondo, To The Stars Academy, de nuevo, again, con General Motors de por medio, para implementar fines de invisibilidad con un solo clic a nuestros ojos, pero no invisibilidad china, de capas chinas de fake, sino invisibilidad absoluta, oscurecimiento de trajes para los SEALs y todo este tema, para los EZAPAC de las fuerzas aéreas, lo que llamaríamos aquí EZAPAC en España. Estamos ante un estudio de metamateriales aceptado por el ejército de los Estados Unidos para implementarlos, además de una corporación exterior como es la General Motors, que se llaman CRADAs, que nadie se puede hacer con ese metamaterial. Es decir, está en poder de To The Stars Academy y todo el mundo puede hacer lo que quiera sin pagar, sin quedarse con el metamaterial, porque tiene que ser público. Sí, pues es lo que estábamos diciendo hasta ahora. Es una pieza más, ¿no? Lo que habría que determinar también es quién les está empujando a sacarlo todo a la luz, ¿no? Si tiene algún competidor que todavía no se ha hecho público, o porque, claro, ahora, a partir de esto, lo más probable es que empiecen a salir otras empresas
otros gobiernos diciendo lo mismo o algo similar. Porque Rusia, China no creo que se queden atrás en tener en su posesión objetos de este tipo, y muchos otros países. Lo único que, claro, hasta ahora todo es secreto porque es como a ver quién da la veda, ¿no? A ver quién es el primero en decir yo tengo esto. Y a lo mejor se está produciendo eso, que el primero ha decidido ser Estados Unidos como potencia dominante por ahora, o eso es lo que todavía dicen, en el mundo, y que tengan ellos digamos, el privilegio de ser los primeros, ¿no? Pero claro, muy probablemente después de Estados Unidos, de reconocerlo finalmente, que si todo es como lo estamos planteando, no tendrán más remedio que decirlo pública y abiertamente, no van a ser los únicos. Seguramente Rusia y China tendrán sus propios... Estos 30 países. Esos 30 países. Que han, porque claro, para febrero. Para febrero hemos dicho que eran 30 países los que iban a... y una pregunta, ¿y entre ellos se encuentra España? Sí. Se encuentra España entre ellos. Es más, en la ponencia que di junto con Nacho Rojo de Verdad Oculta en Madrid, expliqué en primicia los países que están invirtiendo de sus beneficios en intereses de todos nosotros en la investigación extraterrestre, y España está entre ellos. Pues a todo esto, repito, si de esto de lo que estamos hablando hoy se materializa, a partir de ahora los cambios van a ser bestiales. Yo pienso que va a ser el pistoletazo de salida para que la tecnología que tenemos guardada salga mucho más rápidamente, porque a lo mejor tenemos que alcanzar cierto nivel para que ese salto de tecnologías, tal vez, si en un futuro tal vez cercano haya ese contacto directo, porque esto supuestamente es los primeros pasos, tendremos que a lo mejor aumentar la tecnología hasta cierto nivel, como si fuéramos nosotros mismos lo que lo hacemos con este tipo de descubrimientos, como ya se han producido saltos tecnológicos en el pasado. Pero claro, tú acuérdate de cuando si tú te ibas de casa y si te llamaban por teléfono, el teléfono estaba en casa, no había teléfonos móviles. Y te vas de casa y ya no te localiza nadie. Y eso, todo ese pequeño salto tecnológico que hubo fue muy precipitado. Yo me acuerdo que cada año salían cosas nuevas que decías, ostras, esto lo ve mi abuela y mi propia abuela nos quema la hoguera por brujos. Sí, no, totalmente. ¿No? Nosotros llegamos con esos móviles hace 20 años y dices, tú eres del futuro, claro, pero muy del futuro. ¿Eh? Claro, y simplemente han sido 20 años. Pues tú ahora imagínate que eso ha tenido una progresión desde que empezamos a industrializarnos. Ha ido despacio, ha ido aumentando de velocidad, y la curva se ha elevado exponencialmente. Pero yo con el tema de la tecnología y la inteligencia artificial me quedo con lo que me dice el maestro Frank Scandell, que es que no llegará nunca a derrotarnos porque nunca la dejaremos. Eso me gustó mucho. Sí, a mí me gustaría creerlo también. Él trabaja en eso. Él trabaja en inteligencia artificial. Así que, y además trabaja... Claro, pero inteligencia artificial terrestre. Sí. Ah. Eso es. Antes de terminar, si queréis algunas preguntas en mayúsculas y a quién van dedicadas, y te vamos a estar 5 minutitos, no vamos a estar más tiempo, ya hemos estado mucho tiempo, hablaremos otras veces de otras tantas cosas que tenemos muchísimas que hablar, sobre todo, Alejandro, cosas de historia, negado totalmente en historia, aunque cuando quieras. Que lo intenté, pero no pude. Ahora me he sacado la de diseño gráfico, eso sí me la he sacado. Yo en eso estoy totalmente pegado. al menos me la he podido sacar. Y Miquel, tenemos que preparar más cosas de estas, tenemos que preparar más debates que son maravillosos. Yo me lo estoy pasando genial escuchando a dos personas como ustedes que sabéis tanto de una cosa como de otra, que es lo que hay que hacer, escuchar, ¿no? Y aprender. Y yo creo que de todos esos errores en tantos años, en YouTube, fuera de YouTube, con las personas, se aprende y se pone en práctica.
Así que si no hay preguntas por aquí. Sí, Tom DeLonge, el de la banda Blink 182. ¿No sabéis que Tom DeLonge está metido en el ajo de los ovnis hasta la médula? Con Robert Bigelow, SpaceX, Donald Trump. ¿No lo sabéis? Sí, hasta ese punto está metido Tom DeLonge, que ya no es el clásico Tom DeLonge, ya está cambiado totalmente. Ya se ha cambiado totalmente, pero totalmente. Me quedo con eso, ¿no? Hay múltiples razas de alienígenas visitando este planeta ahora mismo, costa a costa, en Estados Unidos. Y tendremos las noticias de Brasil próximamente a ver lo que lo que nos dicen. ¿Preguntas? ¿Algunas por aquí? A ver. Algunos tipos de drones, difícil. Lo que se está estudiando es difícil que fueran drones. ¿Todo a cambio de qué? Dice Mariela. De nosotros, creo. Y ahí me voy al tema humano. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué todo esto? A cambio, cuidado, a lo mejor es una invasión. Hombre, yo siempre he pensado que ya estamos invadidos desde siempre. Sí, no, me entiendo lo que quiero decir. Una invasión aquí me han hecho una pregunta, pasa que no la han hecho en mayúscula, entonces no la veía, acabo de leerla. Que vale. De los filósofos griegos, que era eso que ellos llamaban daimon. Pues daimon era, para los filósofos, era como un espíritu, pero no es el demonio que nosotros entendemos, aunque la palabra nuestra demonio viene de ahí, pero era una especie como de ser intermedio. O sea, esa es la palabra que como los espíritus intermedios entre las divinidades y los humanos y los mortales. Eso era, y se usaban como, a veces eran buenos, a veces eran malos. O sea, no tendría que estudiármelo para, o sea, tampoco de cabeza la tengo todo, pero es eso, no es el concepto de demonio que tenemos nosotros, el daimon, aunque la palabra es esa, demonio viene del griego daimon. Misterio 3.0, querido Juanjo, un abrazo a nuestro querido Japón. A ver si vienes por aquí contándonos cositas de Japón, que ya toca tocar cositas de Japón, que sé que estás haciendo por allí cositas. Y es hora de que vengas por aquí y nos hables de todo esto. Lo que, gracias Gibran, sí, acuérdate de nuestro programa sobre exorcismo, donde en el medio se ha ido la luz. Totalmente, se nos fue la luz en medio del directo, sin venir a cuento por primera vez, Alejandro, sin estar lloviendo, sin nada, se va la luz, viene la luz, tal cual. Cuando se hablan de todas estas malas energías, yo no sé si de bajo astral, de medio astral, del alto astral, del superior astral, de la quinta dimensión, cuarta, tercera, me da igual, hay unas movidas muy raras, muy extrañas, os lo digo de corazón. Esto un día lo intentaremos tratarlo tranquilamente, que para eso estamos ahora, gracias a Gabriel Carvajal de Gráficas Marsur, tengo 3 cositas que me ha proporcionado para poder trabajar en ello muy seriamente y hablaros, por ejemplo, de querubines y angelitos, que no son tantos angelitos, son más bien pequeños demonios, ¿no? Que están por ahí, que podríamos confundirlos con sucesos paranormales, ¿no? Fijaos hasta dónde llega. Aquí Álvaro David Loaiza me pregunta que si existió la hiperbórea o es una ida de olla. Bueno, voy a responder rápido porque me queda solo un 8% de batería, o sea que sí, en cualquier momento si se me va, ya sabéis que pues la hiperbórea no se sabe. Lo que sí es cierto es que es mencionado por algunos autores, como Teopompo de Quíos, por ejemplo. Pero además en relación con la Atlántida. Pero la verdad es que no hay ninguna prueba. O sea, existen para historiadores griegos, no solo mitómanos, sino gente que se consideraban historiadores. Bueno, el concepto de historiador no existía en esa época. Pero bueno, para gente que digamos que era filósofo, que eran los que hoy en día se consideran científicos.
pero puede ser que simplemente se refiriesen a los pueblos que había muy al norte. O sea, no... la hiperbórea que tenemos en la cabeza que viene del siglo XIX, ese concepto de gran civilización al estilo de la Atlántida como gran civilización, eso es del siglo XIX. O sea, eso no es una cosa, digamos, antigua. Antigua existía por un lado la hiperbórea de gente que vivía súper bien, como Tepompo. La mención que nos hace es que los pueblos del mar, o sea, lo que se puede considerar con la Atlántida, que invadieron el Mediterráneo y también Europa, llegaron a los hiperbóreos y no los conquistaron, pero no porque no pudieran, sino porque es que los vieron que eran tan felices, que eran los hombres más felices del mundo, y los dejaron tranquilos. Eso es una fuente que es contemporánea a Platón. No es platónica, es una... Porque Platón... Antes de Platón. No, es contemporánea, pero no conocía el texto de Platón. Bueno. Porque eso estaba en la academia. Y hasta muchos años después no fue, digamos, de conocimiento público. O sea, Teopompo era un rival de Platón. Y tenemos esta fuente y otras más. O sea, de hiperbórea tenemos otras fuentes, pero eso, que asegurar de que existió, no se puede asegurar. De hecho, ni siquiera se puede asegurar la Atlántida hasta que no aparezca, 100%. Que todo hay que decirlo, que ya menciono que en mi canal hay una entrevista que hago a Giorgio de Montejano, y nos da una exclusiva en mi canal, una exclusiva en internet, no en ningún otro canal lo ha dado, adelantando cosas que se encontraron cuando hicieron la exploración con National Geographic de James Cameron y que saldrán en el documental de dentro de un par de años. Wow. Y está solo en mi canal. O sea, hay 2 entrevistas a Jordi Montejano en mi canal, en el Árbol Rojo. ¿Árbol Rojo? Y en uno de ellos pues existe esa mención que si queréis pasaros os va a sorprender. Para despedir el programa, lunes 4 de la tarde, Francisco Mourão, profesor de la Universidad de Oporto, especialista en alienígenas ancestrales, trabajador de National Geographic, Discovery Channel, History Channel y componente del grupo de exopolítica de la ONU. Estará acá, estará aquí en el Universo por Descubrir a las 4 de la tarde. Francisco Mourão va a estar aquí con nosotros. Casualmente, un día antes de que se diga todo esto, a ver qué opinión tiene alguien que de verdad tiene fuentes fiables y nada más y nada menos que uno de los mejores exopolíticos y compañero de Socaulos en History Channel, Discovery Channel y National Geographic. No os lo perdáis, por favor, a las 4 de la tarde aquí en el Universo por Descubrir. Alejandro Merino, Árbol Rojo, suscribíos. Buenísima información, muy histórica, muy estudiada, muy ordenada y sinceramente es totalmente recomendable. Muchas gracias por volver por aquí. Gracias por invitarme, Sergio. Gracias, Alejandro. Y mi querido Miquel, a ti te veré también. Espero que venga más por aquí. Gracias por toda la labor que estás haciendo en ese fantástico grupo que creaste. Gracias. Lo único, como te lo voy a decir a ti, queridos compañeros, los audios que duren más que Bohemian Rhapsody no se pueden escuchar. Son muy largos. Y recomienda el canal de Miquel, el 10º hombre. Sí, hombre, obviamente el 10º hombre tiene que recomendarse y hoy tenéis que suscribiros. El Árbol Rojo y el 10º hombre, Miquel y Alejandro Merino. Mi agradecimiento personal a que hayáis estado aquí esta noche y a todos y cada una de las 100 y pico de personas que habéis estado en este querido directo. Hablaremos de muchísimas más cosas. Gracias, saludos fraternales a todos y pasarlo bien este fin de semana y que no paséis tanto frío como en el norte y que en América del Sur no os peguéis y pasadlo bien, que ahora llega el buen tiempo. Un abrazo a todos. Gracias, Alejandro, gracias, Miquel. Muchas gracias, adiós a todos. Gracias a todos, adiós.